22:38. Saludamos al abogado David Fajardo, ambientalista. Él es miembro del colectivo El Cabildo por el Agua y como varios de sus dirigentes tuvieron una actuación muy dinámica, importante en la organización de la Marcha del Agua de Cuenca. David Fajardo fue una de las voces que se elevaron para señalar que esta marcha tenía que realizarse de una manera apolítica, que debía ser una manifestación eminentemente ciudadana, pacífica y de altura, como efectivamente lo fue. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas horas, abogado Fajardo? ¿A qué viene este comunicado del Cabildo por el Agua que denuncia intimidación a sus integrantes? Bienvenido. Muy buen día, estimado Gustavo. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio y un saludo muy afectuoso también a toda la audiencia que nos escucha y que nos ve. Efectivamente, tal y como se ha mencionado en el comunicado público que sacamos desde el Cabildo por el Agua, hicimos una denuncia pública frente al hecho de que el día sábado Joaquín Martínez y yo evidenciamos que nuestras cuentas de cooperativa y de banco estaban congeladas y bloqueadas. Y en ese momento llamamos a las respectivas instituciones para consultar sobre esta situación y nos indicaron que esto se debía a una disposición de las entidades de control del gobierno y que cualquier otra cosa debíamos acercarnos a las agencias el día lunes para saber cómo debíamos proceder en esta situación y ver si que existe la posibilidad de desbloquear estas cuentas y, por supuesto, volver a tener acceso al dinero que ahí tenemos, ¿no? Esto, digamos, no es un hecho aislado. Como se mencionó también antes, al inicio de esta entrevista, es algo que ha venido denunciando varias dirigencias comunitarias y territoriales de todo el país, sobre todo en el marco de las movilizaciones sociales que han venido surgiendo últimamente, ¿no? Parece ser que una de las estrategias que está empleando en este momento el gobierno es justamente tratar de desmovilizar económicamente o afectar económicamente a las organizaciones sociales que están de una u otra forma movilizadas, ¿no? Por algún motivo, en el caso del Cabildo por el agua de Cuenca, justamente por la defensa de Quimsacocha, los páramos, los ríos, y esta estrategia se está consolidando en ese sentido, ¿no? En bloquear Abogado las cuentas, Fajardo, evitar el acceso al dinero, usted para por así tratar de su desmovilizar. por su profesión posiblemente nos puede dar una información objetiva sobre esto. ¿Hay la capacidad del Estado para realizar esta acción? Pues no son solamente ustedes, también la CONAIE ha denunciado el congelamiento de cuentas institucionales como de dirigentes de la CONAIE. Entre los antecedentes que tenemos, y esto quisiéramos preguntarle qué alcances tiene la ley orgánica para el control de flujos irregulares de capitales fue recientemente aprobada. Se le llamó también ley para las fundaciones cuando fue propuesta por el presidente de la República. Esta ley fue tratada y aprobada prácticamente sin cambios en la Asamblea Nacional. Es uno de los 5 proyectos económico urgentes del presidente de la República. Se lo aprobó en la Asamblea Nacional, se publicó en el registro oficial el pasado 28 de agosto y esta normativa buscaba regular a más de 75,000 organizaciones sociales, incluyendo fundaciones, corporaciones, ONGs y organizaciones comunitarias mediante controles financieros, auditorías y sanciones. En la propia ley se estimaba que tendría que haber un debido proceso de cualquier manera. ¿Puede explicarnos cómo se han dado estas acciones, si es que usted como cuenta habiente, como usuario de bancos o cooperativas, ha recibido alguna notificación de carácter legal anunciando, dándole la posibilidad, además de defenderse sobre esta medida? ¿Estaría basada en qué regulación tendría que ver con esto? Quizá la recientemente ley orgánica para el control de flujos irregulares de capitales, que es ya ley en la República. ¿Cómo se ha actuado desde el punto de vista de legalidad y el debido proceso en estos hechos? Gracias, Gustavo. La pregunta que hace es muy pertinente en relación a los hechos concretos y, por supuesto, al contexto más general, nacional, ¿no? A ver, empecemos desde
digamos, desde lo individual, en cuanto a lo que me sucedió a mí, yo lo calificaría como un absoluto abuso de poder y un ejercicio arbitrario de disposición de mis cuentas personales, ¿no? Donde está mi dinero personal. Y eso pues se lo hizo sin respetar debido proceso alguno, porque de hecho, efectivamente, en ningún momento fui notificado al respecto de esta situación, en ningún momento se me indicó cuáles son las razones por las que se está suspendiendo, congelando o bloqueando mis cuentas personales. En ningún momento tampoco se me indicó cuál es la normativa que se está aplicando para poder proceder de esta manera y cuáles son las vías que yo puedo optar, cuáles son los mecanismos que yo puedo activar para resolver esta situación. En ningún momento se me notificó indicándome que tengo que acercarme a una institución financiera, a una de las instituciones de control para identificar o para que me expliquen con claridad qué es lo que está sucediendo. Es decir, es un despropósito absoluto. Simplemente hay una actuación arbitraria, abusiva por parte del gobierno que ha dispuesto el congelamiento de las cuentas, la suspensión y el bloqueo de las cuentas y han procedido con eso, no únicamente en mi caso, sino este modus operandi se ha reproducido tanto en las dirigencias de la CONAIE y otras organizaciones sociales a lo largo del país y por supuesto también las compañeras y los compañeros como mi compañero Joaquín Martínez, que también es del Cabildo por el Agua, que sufrió del mismo ataque, ¿no? Digamos en esos términos. Ahora, hay una situación, estimado Gustavo, y es que efectivamente esta ley del control de las organizaciones sociales, que es como le llamamos comúnmente, ¿no? Ya, Es una que ley tiene el que nombre efectivamente, de Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales. exactamente. Irregulares de capitales. Pero que en realidad lo que apunta más que a También controlar un flujo irregular de capital, a lo que apunta es más bien a un control político de las organizaciones sociales y principalmente de las ONGs que están involucradas en la defensa de derechos humanos, en la defensa de los derechos de la naturaleza y que muchas veces activan alrededor de la defensa de los territorios frente a extractivismos, ya sea petroleros, mineros, energéticos, etcétera. Entonces, esta ley ha sido calificada en permanentes ocasiones como una ley abusiva, una ley que vulnera derechos y una ley que le faculta al gobierno un ejercicio de control extralimitado y que, por supuesto, lo que tiene, o más bien, lo que busca como objetivo no es nada más que impedir un ejercicio amplio, ¿sí? Que tienen las organizaciones sociales en el marco de sus propias actividades para la defensa de derechos. Ahora, no tenemos claro si es que esta ley es la que se está activando en este momento para poder hacer este control de o este bloqueo de nuestras cuentas personales, porque hay un control personal. Cuando esta ley lo que busca más bien es un control hacia personas jurídicas, ya sean ONGs, ya sean organizaciones comunitarias o territoriales, pero que tengan personería jurídica, por supuesto, y que esta personería jurídica haya sido otorgada por alguna de las carteras del Estado. Em, Ahí lo que se ha argumentado alrededor, por supuesto, de la promulgación de esta ley es que lo que se está buscando es controlar un flujo de dinero, un flujo de capital, dice el gobierno, que ingresa por esta ley y que viene de dos fuentes, ¿no? Primero, fuentes ilícitas que buscan por medio de las ONGs lavar el dinero para luego poder ingresarlo, ¿no? En la dinámica económica del país. Y por otro lado, lo que indica el gobierno es que son fondos que buscan desestabilizar al Ahora, gobierno, abogado buscan atacar Fajardo, y tomarse el justamente gobierno. con este tema de desestabilizar al gobierno, entendemos que trata el gobierno con esa ley, las intenciones eran el de controlar capitales que podrían eventualmente servir para actividades ilícitas de desestabilización política también aquí en Ecuador, aunque sabemos que el sigilo bancario predomina. Quisiera hacerle a usted una pregunta que tiene que ver también con lo personal, con sus derechos. ¿Acaso David Fajardo Torres, usted o Joaquín Martínez, integrantes del Cabildo por el Agua de Cuenca, tienen cuentas personales cuantiosas? ¿Puede darnos una idea general de qué saldos tenían en las cuentas que fueron bloqueados?
Sí, por supuesto, no tengo ningún problema con eso. Yo tengo tres cuentas, estimado Gustavo. Tengo una en la JEP, donde manejo unos fondos de un poco más de $1.000. Tengo unos ahorros en el Jardín Azuayo, donde tenía alrededor de $7.000, y una cuenta en el Banco Pichincha, donde tenía alrededor de $1.000 también. Es decir, realmente es poco dinero, ¿sí? Es poco dinero y son ahorros de Muy mucho difícil de tiempo. hacer cualquier tipo de revolución con esa cantidad de dinero, pero hay Efectivamente. otros ingredientes dentro de esto. La provincia de La Suay se encuentra dentro de las 7 provincias en estado de excepción en el país. Y adicionalmente, el presidente de la República hizo advertencias el pasado día viernes cuando en Riobamba, provincia del Chimborazo, declaró lo siguiente. Luego le tendremos a usted en el micrófono para ver si podría eventualmente el bloqueo de sus cuentas de usted y de Joaquín Martínez tener relación, ya sea con el estado de excepción o con esto que fue una clara advertencia del presidente de la República. También he instruido a la ministra de Ambiente y de Energía que vaya junta de agua por junta de agua a revisar de que ningún líder gremial les venga a ustedes a parar el riego o a querer presionar de que les quite el agua si es que no van con ellos a tratar de destruir todo lo que nosotros hemos construido. Serán denunciados por terrorismo y se irán 30 años presos a la cárcel cualquiera de esos que les quite agua a alguno de ustedes. Advertencia del presidente de la República, tema relacionado con el agua. ¿Alguna relación eventualmente podría tener con el Cabildo del Agua, con sus colaboradores, sus dirigentes? Esta advertencia del presidente de la República podría autorizarle al gobierno en el marco del estado de excepción en la provincia de La Suay el actuar de esta manera. Para nada, estimado Gustavo. Recordemos, el Cabildo por el Agua es una articulación de organizaciones sociales, de colectivos, de personas, que lo que hacemos es construir una agenda colectiva y común para la defensa de los páramos, la defensa de los ríos, la defensa del agua. El Cabildo por el Agua como tal no es un ente de administración de agua. Sí, no somos una junta de agua, no somos una junta de riego, nada por el estilo. Lo que hacemos es ejercer nuestro legítimo y constitucional derecho a la resistencia y además nuestra obligación constitucional a la defensa de los derechos de la naturaleza. Todo esto enmarcado, por supuesto, en la Constitución que hoy por hoy se encuentra gravemente amenazada. Entonces, las palabras o este discurso que ha mencionado Novoa, ¿no? Advirtiendo sobre 30 años de privación de la libertad, a quienes interrumpan el flujo, ¿no? de agua o el acceso al agua, está más dirigida a las juntas administradoras de agua y lamentablemente, hay un desconocimiento absoluto de cómo funciona nuestro sistema normativo. Son amenazas que salen realmente del resentimiento, de la ira, del odio por parte del presidente de la República, y lo que busca nuevamente es desmovilizar a las organizaciones sociales que estamos haciendo ejercicio de nuestro derecho a la resistencia, ¿no? El artículo 98 de la Constitución nos faculta resistir cuando existen ejercicios abusivos del poder que afectan nuestros derechos constitucionales. Desde el Cabildo por el Agua es lo que hemos hecho en la defensa de Quimsacocha, en la defensa de Río Blanco, en la defensa de nuestros páramos en general, en la defensa de nuestros ríos. Eso, por supuesto, no le gusta al gobierno, que tiene un interés, sí, claro, con el extractivismo, que además tiene intereses personales y hay un conflicto de intereses alrededor del extractivismo. Y desde ahí es que ha empezado a atacar a organizaciones como el mismo Cabildo. Por eso en nuestro comunicado también alertamos a nuestras organizaciones aliadas, alertamos a todas las personas que se manifestaron en la gran marcha del 16 de septiembre para que estén atentas, porque si es que nos hicieron esto al Cabildo por el Agua, también es probable que empiecen a hacerlo a otras organizaciones con las que estuvimos articulando esta gran movilización. Y es importante manifestarnos en solidaridad en este momento y sostenernos en solidaridad, porque hay un ataque brutal por parte del gobierno para tratar de desmovilizar a todos los sectores que no estamos haciendo nada más y nada menos que ejercer nuestros derechos. Dicho esto, Gustavo, nos identificamos como defensoras y defensores de derechos humanos y de la naturaleza. Ese es el ejercicio que estamos haciendo en este momento, pero lamentablemente
esto para el gobierno significa ser terroristas. ¿Qué pasos, Nuevamente, qué pasos va a dar usted el día de hoy, su compañero Joaquín Martínez? ¿Qué pasos van a dar para tratar de recuperar la normalidad y el respeto a sus cuentas y recibir además una explicación coherente, fundamentada de parte de las entidades bancarias o cooperativas que han actuado así en su contra? sí, vamos a actuar en derecho, eso sí, por supuesto, estimado Gustavo. Lo primero que yo voy a hacer es ir a las instituciones bancarias y solicitar información al respecto. Luego, dependiendo de la información que me den, ingresaré un acceso a la información pública también a las instituciones de control para que logren en derecho también decirnos cómo es que están actuando en este momento y a qué se debe lo que está sucediendo. Y conforme a la información que se reciba, activaremos las medidas legales que hagan falta. Desde las acciones constitucionales, por supuesto, que nos faculta la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, hasta otras medidas administrativas, civiles o incluso penales de ser necesarias para que, sobre todo lo que nos interesa, Gustavo, por supuesto, sí es recuperar el acceso a nuestras cuentas y digamos una normalidad en cuanto a la administración de nuestras propias vidas, ¿no? En términos individuales y esto, por supuesto, también nos afecta en términos colectivos a quienes somos parte de organizaciones sociales y a nivel familiar también. Pero también es importante que esta misma situación no vuelva a suceder y no vuelva a repetirse con otras compañeras y otros compañeros. Es realmente lamentable, es realmente penoso cómo está actuando el gobierno. Es un ataque cobarde, absolutamente tal y como lo calificamos en el comunicado del Cabildo por el Agua, porque lo que buscan, nuevamente repito, es simplemente desmovilizar a las personas que nos estamos... que estamos actuando en defensa de nuestros derechos constitucionales. Estamos amparados por la Constitución, estamos amparados por la ley, no estamos excediendo nada de lo que nos faculta nuestro marco normativo doméstico y ahí justamente podemos ver cuál es el interés del gobierno en tener una constituyente. Buscan dar de baja los derechos a la resistencia, buscan dar de baja los derechos de la naturaleza, buscan dar de baja a los derechos colectivos, buscan dar de baja a la posibilidad de que tengamos consultas populares de iniciativa ciudadana, de iniciativa de los gobiernos locales, buscan afectarnos en una dimensión de derechos constitucionales y cada vez más incrementar el nivel de poder que tiene el gobierno, ¿no? Justamente para imponer sus intereses que sin duda giran alrededor del extractivismo minero. Algo alertábamos, estimado Gustavo, en una anterior entrevista justamente aquí en Antena Uno, de que las élites económicas en el Ecuador se están reorganizando alrededor del extractivismo, se están reorganizando alrededor de la minería, porque efectivamente existe una, digamos, existe una transformación del modelo petrolero en el Ecuador a un modelo minero. El modelo petrolero se está agotando a pesar de que efectivamente continúan con la explotación petrolera en la Amazonía, pero sin duda en este momento, en este contexto histórico actual, el gran interés está alrededor de la minería, pero también alrededor de la energía, principalmente la hidroenergía, y es ahí donde se están orquestando las nuevas conflictividades sociales, donde están surgiendo los nuevos frentes de resistencia y los nuevos frentes también de criminalización hacia personas de comunidades y organizaciones sociales. Bien, A abogado pesar Gerardo, de el tiempo eso, se nos va a agotar. No quisiera dejar sí, de sí, sí, tocar estimado también un Gustavo. tema coyuntural. Hay una denuncia de la FOA y también de organizaciones sociales que señalan que hay actividad en Quimsacocha, actividad de la compañía minera. Lo ha denunciado el colectivo Voces del Páramo, que advierte que este fin de semana lo observaron así en Quimsacocha y se han puesto en un estado de alerta en una guardianía, pues la compañía Dandy Precious Metals de manera ilegal sigue operando el proyecto Loma Larga. ¿Qué conocen ustedes sobre esto? Esto ha motivado también a que las organizaciones defensoras del agua mantengan activa una posible acción de protesta que se realizaría el día de mañana si no se recibe una respuesta coherente del gobierno a los pedidos que se hicieron tras la marcha. Sí, efectivamente hemos conocido por las declaraciones de las compañeras y compañeros de la FOA que han identificado nuevas actividades, ¿no? Correspondientes a la empresa DPM Ecuador. Dandy ha cambiado su nombre oficialmente, ya no es Dandy Precious Metals, sino DPM Ecuador. Y esto corresponde justamente a las actividades correspondientes a la apertura de la bocamina. Esto
contradice absolutamente todo nuestro marco normativo por varias razones. Primero, nuevamente se va en contra de los resultados de la consulta popular de Cuenca del 2021. Luego, por supuesto, contradice también la suspensión establecida por la Corte Provincial de Justicia de la SUAY, que mientras no se cumplan con estas 4 medidas de reparación, el proyecto debe continuar suspendido. Luego, la misma ministra de Energía y Minas, en su momento, o ahora más bien ministra de Ambiente y Energía, suspendió también las actividades correspondientes al proyecto minero y no hemos conocido públicamente de que se haya levantado esa suspensión. Y finalmente, estimado Gustavo, no pueden haber actividades de construcción de mina mientras no se celebre el contrato de explotación minera entre la empresa DPM y el Estado ecuatoriano. Y tampoco hemos conocido públicamente al respecto. Es decir, a todas luces, estas nuevas actividades en los páramos de Quimsacocha constituyen una absoluta ilegalidad y efectivamente vemos que la empresa o está actuando arbitrariamente o está actuando con el apoyo y el respaldo del gobierno para poder avanzar con sus actividades, pensando o creyendo que al fin y al cabo van a tener el respaldo total y absoluto para continuar con sus actividades y haciendo caso omiso a todas las manifestaciones ciudadanas y públicas que hemos tenido para rechazar el proyecto, incluyendo la gran marcha del 16 de septiembre. Se ha Frente a eso, convocado, me tomaremos las parece medidas que legales pertinentes para que efectivamente se juzgue lo que está sucediendo. la convocatoria a una rueda de prensa hoy hacia las 9 horas con 30 minutos, me parece que es una invitación de la FOA y de esta organización colectivo Voces del Páramo. Participa allí también el Cabildo por el Agua. No hemos sido parte de esta convocatoria, es una convocatoria que ha surgido justamente de las compañeras y los compañeros de la FOA, pero estaremos, por supuesto, atentas y atentos desde el Cabildo por el Agua para respaldar todo lo que haga falta. Bien. En todo caso, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Nos solidarizamos por la situación de usted y Joaquín Martínez del Cabildo por el Agua y esperemos que por lo menos respuestas coherentes reciban ustedes en esta mañana. Gracias por su presencia. Muchas gracias, estimado Gustavo. Gracias a todos ustedes. Declaraciones del abogado David Fajardo, ambientalista, miembro del Cabildo por el Agua. Son las 8 de la mañana. Por años trabajé como chofer de un taxi.